Has leído la Biblia, quizás incluso más de una vez, pero ¿y si te dijera que, durante siglos, algunos versículos se omitieron a propósito? Textos que hablan de quiénes somos, de nuestra identidad, y que muchos decidieron ocultar. Sí, incluso las preguntas sobre la identidad de género ya existían, mucho antes de que se convirtieran en un tema de actualidad. Hoy abriremos estas páginas olvidadas, no para cuestionar la fe, sino para comprender por qué se borraron ciertos temas de la historia sagrada. Lo que estás a punto de ver podría cambiar no solo nuestra forma de ver la Biblia, sino también nuestra forma de ver a la humanidad. ¿Sabía usted que la Biblia habla sobre temas que hoy relacionamos con identidad de género? No es teoría ni especulación, son pasajes reales, escritos hace miles de años, que describen figuras humanas que no encajan en moldes tradicionales. Y sin embargo, siempre estuvieron allí. La pregunta no es solo qué dicen esos textos, sino por qué se dejaron de decir. ¿Qué intereses estuvieron detrás de su silencio? ¿Fue miedo, censura o simplemente ignorancia? Y si la Biblia no solo permite estas discusiones, sino que las anticipó siglos antes de que el mundo moderno las nombrara. Desde los primeros siglos del cristianismo, ciertos temas fueron declarados tabú. El sexo, el cuerpo, la identidad eran considerados elementos de tentación y desorden. Por eso, cualquier pasaje bíblico que abordara estos asuntos fue meticulosamente moldeado para encajar en una narrativa única. Pero hay algo que ni el tiempo ni la censura pudieron borrar: las huellas. Fragmentos de verdad quedaron escondidos entre líneas, esperando ser redescubiertos por aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Hoy nos convertiremos en esos exploradores. Este misterio bíblico no se trata solo de teología, se trata de personas reales, con experiencias reales, que encontraron lugar y a veces rechazo dentro del relato sagrado. La Biblia, aunque parezca increíble, contiene historias de seres que rompieron los esquemas de género tal como los entendemos hoy. ¿Está usted preparado para descubrir lo que fue callado durante siglos? El misterio está abierto y las respuestas podrían estar justo frente a nosotros, escritas en el mismo texto que millones veneran. Muchos documentales prometen impactar, pero este va más allá. No vamos a inventar nada, todo lo que revelaremos está en el texto, solo que nadie lo contó así. Nadie se atrevió a leer sin miedo, sin filtro, sin la necesidad de complacer a una doctrina establecida. En este viaje no le diremos qué creer, solo le mostraremos lo que dice la Biblia y lo que no se quiso ver. Vamos a explorar pasajes olvidados, personajes ignorados y conceptos que fueron tergiversados para servir a una narrativa más cómoda. Porque si algo nos enseña la historia, es que el poder no solo se ejerce con armas o dinero, también se ejerce con palabras. Y controlar la interpretación de un texto sagrado es controlar la forma en que millones entienden su humanidad y su espiritualidad. Pero hoy eso termina. La revelación está en camino. Y lo que descubriremos juntos podría sacudir no solo nuestras ideas, sino la base misma de cómo hemos leído las Escrituras hasta ahora. Mucha gente cree que el debate sobre identidad de género es un invento moderno, una moda del siglo XXI. Pero esa visión ignora un hecho central. Las culturas antiguas ya discutían sobre lo que hoy llamamos género. Y la Biblia, escrita en ese contexto, no fue ajena a esa discusión. En los textos bíblicos hay personajes que desafían la norma binaria, personas que, ya sea por nacimiento, elección o imposición, vivieron fuera del modelo hombre-mujer clásico. ¿Cómo fueron tratados? ¿Qué papel cumplieron en la historia sagrada? ¿Fueron aceptados o rechazados? Más allá de la modernidad, el alma humana siempre ha sido compleja. Las Escrituras, al reflejar esa complejidad, nos entregan relatos que hoy pueden resonar con nuevas generaciones que buscan comprender su identidad a la luz de su fe. Así que, no, el género no es un tema nuevo.
Lo nuevo es la libertad de hablar de ello abiertamente, y eso es precisamente lo que haremos aquí. Las culturas antiguas no eran ajenas a la diversidad de identidades. En Egipto, Mesopotamia y Roma existían personas que vivían fuera del modelo de género estricto. Algunos eran considerados sagrados, otros malditos, pero su presencia era innegable. Y en medio de esa complejidad, la Biblia fue escrita. Dentro del contexto hebreo, también surgieron figuras que no se alineaban con el patrón masculino o femenino tradicional. Estas identidades perturbadoras desafiaban no solo las normas sociales, sino también las estructuras religiosas. ¿Cómo reaccionaron los líderes espirituales de la época ante estas personas? Lo que descubrimos es que muchas veces no se trataba de rechazo inmediato, sino de un proceso de debate, tensión y reinterpretación. Algunos textos reflejan una apertura sorprendente, mientras que otros evidencian el miedo y la necesidad de control. La existencia de estas identidades en tiempos bíblicos revela una verdad incómoda. El debate sobre el género no solo es antiguo, sino profundamente espiritual, y el hecho de que fueran perturbadoras solo demuestra cuán reales eran. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando los textos bíblicos comenzaron a ser copiados, traducidos y difundidos, algo fundamental cambió. La interpretación se volvió poder. Aquellos que controlaban el idioma, controlaban el mensaje, y no fue raro que ciertas palabras fueran suavizadas, omitidas o directamente alteradas. Términos que en hebreo o griego tenían connotaciones ambiguas sobre género o sexualidad fueron traducidos de manera conservadora para no generar incomodidad. Así, muchas de las pistas sobre identidades no normativas fueron diluidas a lo largo de los siglos. Lo que hoy leemos como hombre o mujer en algunas versiones bíblicas, originalmente podría haber tenido significados más complejos, pero la tradición religiosa necesitaba claridad, orden, estructura, incluso a costa de la verdad textual. Este proceso de traducción no fue simplemente lingüístico, fue político, teológico y cultural. Y es precisamente allí donde se escondieron muchos de los mensajes que hoy intentamos recuperar. La mayoría de las personas leen la Biblia buscando confirmación, no transformación. Quieren encontrar en ella lo que ya creen, no lo que les confronta. Por eso, las lecturas incómodas, aquellas que presentan diversidad, ambigüedad o desafío, fueron empujadas a los márgenes. Pero hay otra manera de leer, una lectura profunda, histórica, que no teme al contexto ni a la contradicción. Esa lectura nos lleva a descubrir que dentro del texto sagrado existen relatos que abren puertas, no que las cierran. Los grandes estudiosos de la Biblia, a lo largo de los siglos, han debatido sobre pasajes que parecen hablar de más que simple biología. Hablan de identidad, de roles impuestos, de cuerpos diferentes. Y aunque estas interpretaciones nunca llegaron al púlpito, sí estuvieron presentes en los márgenes del conocimiento. Hoy, esa lectura oculta comienza a emerger, no como herejía, sino como redención.
porque una fe que no puede ser interrogada tampoco puede ser viva. Uno de los grupos más intrigantes del texto bíblico es el de los eunucos, personas que, por nacimiento o intervención humana, no podían cumplir con los roles reproductivos esperados. Pero lo fascinante es que, lejos de ser rechazados, muchos fueron integrados en funciones claves. En las cortes de reyes, los eunucos eran considerados dignos de confianza. No representaban amenaza sexual, lo que los hacía ideales para custodiar mujeres o manejar asuntos delicados del poder. Su identidad ambigua los convertía en piezas únicas dentro del ajedrez político. Pero en la Biblia, su papel va más allá de lo político. Jesús mismo menciona a los eunucos en un contexto espiritual, lo cual levanta preguntas intensas. ¿Estaba reconociendo una categoría humana distinta? ¿Un llamado a trascender el género para alcanzar algo más alto? Lejos de ser una nota al pie, los eunucos son figuras centrales en ciertos momentos del relato sagrado. Y entender quiénes eran es clave para desentrañar el mensaje escondido entre líneas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Las palabras importan. En hebreo, el término Saris aparece frecuentemente para describir a ciertos servidores reales. En griego, la palabra eunouchos toma su lugar. Pero lo que pocos saben es que estas palabras no siempre implicaban castración literal. A veces se referían a una condición social o incluso a una identidad distinta. La ambigüedad de estos términos ha generado siglos de debate. ¿Eran simplemente empleados reales? ¿O su condición física o identitaria tenía un significado espiritual más profundo? La falta de claridad no es un defecto del texto, sino una invitación a mirar más allá. Muchos traductores, incómodos con la idea de incluir a personas no binarias en el relato sagrado, optaron por interpretaciones seguras. Pero al hacerlo, cerraron puertas que tal vez el texto nunca quiso cerrar. Hoy, recuperar el verdadero sentido de Saris y eunouchos no es solo un acto de justicia histórica, es un acto de apertura espiritual, porque entenderlos mejor es también entendernos mejor a nosotros mismos. Uno de los personajes más olvidados de la Biblia es Ebed-Melech, un eunuco etíope que desafió a las autoridades para salvar al profeta Jeremías de una muerte segura. No era sacerdote, ni profeta, ni guerrero, pero fue instrumento de justicia en un momento decisivo. Su intervención no fue solo heroica, fue profundamente espiritual. Este personaje representa una categoría humana que rompe con los estereotipos. No tenía poder por jerarquía, pero tenía poder moral. No estaba dentro del sistema religioso, pero actuó con más fe que muchos líderes de su tiempo. ¿Por qué su historia ha sido ignorada por tanto tiempo? Ebed-Melech desafía la noción de que solo los aptos o puros pueden ser usados por Dios. Su identidad ambigua, su origen extranjero y su estatus social no impidieron que fuera parte del plan divino. De hecho, lo hicieron aún más significativo. Recordar a Ebed-Melech es recordar que la Biblia también eleva a quienes el sistema desprecia, y que la acción de un marginado puede ser más santa que la de 1000 ungidos. En el libro de los Hechos, un eunuco etíope viaja a Jerusalén en busca de Dios. Era un funcionario real, culto, pero también un excluido según la ley judía. A pesar de ello, se le muestra leyendo el libro de Isaías, buscando respuestas. ¿Qué significaba este personaje para la iglesia primitiva? Felipe, guiado por el Espíritu, se le acerca, le explica el texto, lo bautiza
y luego desaparece. Es un momento breve pero poderoso. Un hombre que, según la ley, no podía entrar al templo, es recibido en el corazón del nuevo movimiento cristiano. Este encuentro no fue casual. El autor del libro de los Hechos eligió incluir este episodio por una razón: para mostrar que el mensaje de Jesús rompía con barreras antiguas, que no había identidad, origen ni condición física que excluyera a alguien del reino. El eunuco etíope no es un símbolo de rareza, sino de inclusión, y su presencia en el relato es una señal de que el Evangelio no temía a la diversidad, la abrazaba. En uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento, Jesús dice: «Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino de los cielos». Tres categorías, tres realidades profundamente humanas. Este verso ha generado confusión, debates y hasta temor entre intérpretes. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Estaba hablando de celibato, de castración física, de identidad, o todo eso a la vez? La ambigüedad del texto es su fuerza. Abre más preguntas que respuestas. Pero lo que es claro es esto: Jesús no condena a estas personas. Al contrario, las reconoce, les da lugar, les otorga una opción espiritual válida. Esto, en un mundo que los consideraba deformes o inútiles, es una revolución silenciosa. Este versículo podría ser uno de los más inclusivos del Evangelio si nos atreviéramos a leerlo sin miedo. Jesús no solo nombra a los eunucos, los dignifica. A lo largo de la historia, los intérpretes de la Biblia han oscilado entre leer los textos literalmente o simbólicamente. En el caso de los eunucos, esa oscilación ha sido especialmente intensa. Algunos ven en ellos simplemente figuras físicas, otros los interpretan como símbolos de entrega o pureza. Pero, ¿y si fueran ambas cosas? ¿Y si el texto estuviera diseñado precisamente para reflejar la complejidad humana, donde lo físico y lo espiritual no pueden separarse tan fácilmente? Esta dualidad podría ser una pista para entender la riqueza del mensaje bíblico sobre identidad. Cuando se lee Mateo 19:12, literalmente se ve la exclusión corporal. Cuando se lee simbólicamente, se ve la elección espiritual. Pero cuando se lee integralmente, se descubre algo más profundo: un reconocimiento del espectro humano que trasciende el binario. La lucha entre literalismo y simbolismo es, en el fondo, una lucha por el poder de definir quién es normal y quién no. Pero la Biblia, al permitir esa ambigüedad, parece más interesada en abrir preguntas que en cerrarlas. Uno de los casos más extremos en la historia cristiana es el de Orígenes, un influyente teólogo del siglo III que, según algunos relatos, se castró para poder vivir en celibato completo. Lo hizo, supuestamente, inspirado por Mateo 19:12, un acto radical de devoción, pero también de dolor. Este hecho histórico pone en evidencia el poder que una interpretación bíblica puede tener sobre el cuerpo humano. Cuando se toma al pie de la letra, un verso puede llevar a extremos que hoy parecen impensables. Pero para Orígenes era una forma de entrega absoluta a Dios. Su historia plantea preguntas incómodas. ¿Qué pasa cuando la fe lleva al autodaño? ¿Dónde termina la espiritualidad y comienza la opresión? ¿Fue esto una expresión de libertad o una reacción al miedo al deseo? El caso de Orígenes no puede leerse sin tensión, pero también nos recuerda que la Biblia ha sido interpretada de formas intensas, complejas y a veces trágicas, y que nuestras lecturas de hoy también tendrán consecuencias en los cuerpos de mañana. Más allá de Orígenes, el eco de la castración voluntaria resonó en distintas corrientes del cristianismo primitivo. Algunos grupos extremos creían que mutilar el cuerpo era una forma de dominar el deseo y alcanzar mayor santidad. Pero, ¿esto era fe o miedo?
La tensión entre el cuerpo como templo y el cuerpo como amenaza marcó siglos de teología. Se exaltaba el alma, se desconfiaba de la carne, y en medio de esa batalla surgieron interpretaciones radicales de pasajes como Mateo 19:12, vistos no como metáforas, sino como instrucciones literales. El resultado fue una serie de prácticas que hoy parecen extremas, pero que en su momento fueron consideradas actos de fidelidad. La historia demuestra que cuando se impone una sola lectura del texto sagrado, el cuerpo humano puede convertirse en campo de guerra. Volver a esos episodios no es para juzgar, sino para entender. Porque si ignoramos el poder de las interpretaciones, podemos repetir errores antiguos con nuevas formas de violencia. Mateo 19:12 ha sido objeto de debates intensos. Para algunos es una defensa del celibato. Para otros es un reconocimiento de personas que, por distintas razones, viven fuera del marco heterosexual tradicional. Pero pocos se atreven a decirlo abiertamente. Durante siglos, la teología oficial evitó una interpretación amplia de este versículo. Lo redujo a una exhortación a la castidad, ignorando sus posibles implicaciones sobre identidad, cuerpo y elección personal. Sin embargo, voces marginales comenzaron a reclamar otra lectura. Estas voces no niegan la fe, sino que la amplían. Invitan a pensar que Jesús, al nombrar a los eunucos, estaba reconociendo realidades humanas que no encajan en estructuras rígidas, que quizás estaba anticipando, sin escándalo, una diversidad que el mundo aún no entendía. Y si eso es cierto, entonces Mateo 19:12 no es solo un verso curioso, es una ventana abierta hacia un cristianismo más humano, más real y profundamente inclusivo. Hoy escuchamos constantemente que el género binario está en crisis, que la identidad ya no se limita a hombre o mujer. Pero lo que pocos saben es que esta supuesta novedad ya existía en el mundo bíblico, aunque con otros nombres y formas. La Biblia, sin nombrar directamente los conceptos modernos, registra la presencia de personas que desafiaban las normas de género de su tiempo. Eunucos, mujeres guerreras, hombres sensibles, personajes cuya identidad no se puede encasillar fácilmente. La crisis no está en la identidad, sino en la rigidez con que intentamos definirla. Y el texto sagrado parece entender eso mejor de lo que muchos creen. Tal vez no se trata de romper la Biblia, sino de dejar que la Biblia rompa nuestros esquemas. Si el mundo antiguo ya contenía estas realidades, entonces la verdadera pregunta no es por qué esto está ocurriendo ahora, sino por qué tardamos tanto en aceptarlo. La ley mosaica, especialmente en Deuteronomio, establece claramente que ciertos cuerpos, incluidos los eunucos, no podían entrar al templo. Esta exclusión legal parecía definitiva, pero luego en los profetas aparece un giro sorprendente. Isaías, en el capítulo 56, promete que los eunucos que guardan el pacto tendrán un nombre eterno dentro de mi casa. Esta es una de las declaraciones más radicales de inclusión en toda la Biblia. Una profecía que desafía la ley establecida y anticipa un nuevo orden. Esta tensión entre ley y gracia, exclusión e inclusión, no es accidental. Refleja una evolución teológica dentro del propio texto, una lucha entre el miedo a lo diferente y la esperanza de un reino más amplio. Y si los textos bíblicos contienen esta tensión, nosotros también podemos sostenerla, no como contradicción, sino como parte del camino hacia una fe más madura. El libro de Deuteronomio es claro. No entrará en la congregación del Señor quien tenga los testículos mutilados o el miembro cortado. Este verso fue usado durante siglos para justificar la exclusión de personas con cuerpos no normativos. Pero, ¿qué motivaba a esa ley? En el contexto antiguo, la pureza ritual estaba ligada a la integridad corporal.
Cualquier alteración era vista como impureza o imperfección, pero esa visión, profundamente cultural, fue asumida como mandato divino sin matices. Con el tiempo, estas leyes se volvieron absolutas. Ya no importaba la intención, la fe o la devoción. Bastaba con tener un cuerpo distinto para ser considerado indigno. Así, la ley que debía proteger también excluyó. Pero los profetas, y más adelante Jesús, comenzaron a desafiar esa lógica, mostraron que el corazón vale más que la apariencia y que quizás las antiguas prohibiciones eran humanas, no eternas. La Biblia es una paradoja viva. En un lado, leyes que excluyen, en otro, profecías que restauran. Deuteronomio ordena que ciertos cuerpos no pueden acercarse al templo. Pero Isaías dice que Dios les dará un nombre eterno, mejor que hijos e hijas. ¿Qué hacemos con esta contradicción? Muchos han intentado armonizar estos textos, otros simplemente eligen cuál leer, pero lo más honesto es reconocer que reflejan una evolución, desde una visión cerrada hacia una más amplia y compasiva. La escritura no es estática, es una conversación en movimiento. La profecía de Isaías no solo reivindica a los eunucos, representa a todos los que han sido rechazados por estructuras religiosas rígidas. Declara que Dios ve más allá del cuerpo y la norma, que la fidelidad y la búsqueda espiritual son lo que realmente importa. En esa tensión entre marginación y acogida encontramos la verdadera alma de la Biblia, no en el control, sino en la apertura al otro. Incluso y especialmente al que fue silenciado por siglos. El profeta Daniel es una de las figuras más veneradas del Antiguo Testamento. Sabio, fiel, inquebrantable. Pero hay un detalle que muchos no notan. Según algunos textos, fue puesto bajo el cuidado del jefe de los eunucos. ¿Qué significa eso realmente? Algunos estudiosos creen que Daniel fue convertido en eunuco al entrar en la corte babilónica, una práctica común con jóvenes seleccionados para el servicio del rey. Si esto fuera cierto, transformaría nuestra visión sobre él. No solo era un profeta, sino también un marginado corporalmente, y sin embargo, eso no lo detuvo. Su relación con Dios fue profunda, su influencia enorme. Daniel interpretó sueños, desafió reyes y permaneció fiel aún ante la muerte. Si fue eunuco, su historia se vuelve aún más poderosa. Una vida sin normalidad, vivida con propósito divino. Releer a Daniel con esta posibilidad en mente no lo debilita, lo enaltece y nos obliga a preguntar: ¿cuántos otros personajes bíblicos hemos leído sin ver su totalidad? En muchas versiones bíblicas modernas, el término jefe de los eunucos es suavizado o reescrito como jefe de oficiales. Un cambio sutil, pero cargado de intención. ¿Por qué evitar esa palabra? ¿Qué incomodidad se intenta esquivar? La omisión de la palabra eunuco en el contexto de Daniel no es accidental. Es parte de un patrón más amplio en la historia de la traducción bíblica. Evitar lo que desafía, lo que no encaja, lo que puede generar preguntas difíciles. En vez de abrir el texto, se le cierra con ediciones discretas. Pero estas decisiones tienen consecuencias. Cuando ocultamos aspectos del texto, también ocultamos posibilidades de interpretación, de empatía, de conexión con experiencias humanas reales. Silenciar a los eunucos es, en cierto modo, silenciar a todos los que se sienten otros. Revisar cómo traducimos la Biblia no es un lujo académico, es un acto espiritual, porque el lenguaje que usamos moldea la imagen de Dios que transmitimos. Durante siglos, la Iglesia institucional controló qué textos se leían, cómo se leían y qué significaban. En ese proceso, muchas interpretaciones fueron descartadas, reprimidas o incluso consideradas heréticas, especialmente aquellas que tocaban el cuerpo, el deseo, la identidad. No se trata de una conspiración secreta, sino de una dinámica de poder. La uniformidad doctrinal era necesaria
para mantener control, y cualquier lectura que sugiriera ambigüedad o diversidad era vista como amenaza a la autoridad establecida. Así, los eunucos, las figuras ambiguas, los pasajes incómodos, fueron empujados al olvido. Algunos sobrevivieron en textos apócrifos, comentarios marginales o lecturas populares, pero la narrativa oficial los dejó fuera. Hoy, rescatar esas voces no es solo un acto de justicia histórica, es una forma de liberar la espiritualidad de una cárcel de siglos y devolverle su poder transformador, incómodo, pero profundamente humano. En el vasto cuerpo de la tradición bíblica existen textos que raramente se leen en voz alta, versículos que han sido pasados por alto y que cuando aparecen son traducidos de forma tan neutra que pierden su filo. Esta suavización no es inocente. Cada vez que un término ambiguo se convierte en uno claro, se cierra una puerta a la interpretación. Cada vez que una historia incómoda es omitida del púlpito, se empobrece la fe. Y cada vez que un personaje ambiguo es domesticado, se niega la complejidad humana. Los textos olvidados son más que palabras antiguas, son reflejos de experiencias humanas que no encajaban en la norma. Y al rescatarlos, no solo ampliamos nuestra comprensión de la Biblia, también ampliamos nuestra compasión hacia el mundo real. Tal vez el acto más espiritual hoy sea recordar lo que fue olvidado y permitir que lo suavizado recupere su fuerza original. Durante siglos, el discurso dominante dictó cómo debía entenderse la Biblia, pero en las últimas décadas un grupo creciente de estudiosos ha comenzado a revisar los textos antiguos con nuevas preguntas. No para distorsionar, sino para recuperar lo que había sido olvidado o ignorado. Investigadores bíblicos, lingüistas, historiadores y teólogos comenzaron a notar patrones, omisiones y ambigüedades que antes pasaban desapercibidas. Descubrieron que lo que se pensaba claro no lo era tanto, y que detrás de los silencios había historias completas esperando ser contadas. Este redescubrimiento no es una amenaza a la fe, sino una oportunidad, porque cuando miramos el texto desde el respeto y la honestidad, lo que surge no es caos, sino una espiritualidad más profunda, más conectada con la experiencia humana real. Estos estudiosos no están reescribiendo la Biblia, están escuchando lo que siempre dijo, pero que nadie quiso oír. Muchos temen que hablar de género en la Biblia sea un intento de destruir la fe, pero este enfoque no busca romper, sino reconstruir. No pretende borrar la Escritura, sino mirarla desde una lente más amplia, más humana y también más fiel. La fe no se fortalece ignorando preguntas, se fortalece cuando es capaz de enfrentarlas sin miedo, porque una fe que depende del silencio y la censura es frágil. Pero una fe que puede convivir con la complejidad se vuelve invencible. Al revisar estos pasajes olvidados, no estamos atacando la Biblia. Estamos confiando en ella lo suficiente como para creer que puede sostener incluso las verdades más incómodas. Eso es reverencia, eso es amor al texto sagrado. Y tal vez, al mirarlo con nuevos ojos, descubramos que siempre fue más abierto, más inclusivo y más sabio de lo que nos enseñaron. En un mundo donde los discursos sobre género generan pasiones, miedos y divisiones, tocar este tema dentro del contexto bíblico puede parecer provocador. Pero ¿por qué incomoda tanto? ¿Qué hay en la identidad que nos amenaza profundamente? Tal vez porque toca lo más íntimo, cómo nos vemos, cómo nos nombramos, cómo nos relacionamos con Dios. Y cuando el texto sagrado parece abrirse a realidades que desafían lo que creíamos absoluto, sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Pero ese temblor no es señal de destrucción, es señal de movimiento. Y en la Biblia, el movimiento siempre ha sido parte de la revelación. Desde Abraham hasta Jesús, la fe siempre ha sido un viaje, no una jaula. El problema no es que la Biblia hable de identidad. El problema es que durante siglos se nos dijo que no lo hacía.
y ahora que vemos que sí, no sabemos cómo reaccionar. Muchos buscan en la Biblia una línea clara sobre lo que significa ser hombre o mujer, pero lo que encontramos es más bien un mosaico, historias diversas, personajes complejos, mandatos que evolucionan. La Biblia no ofrece una única definición de identidad, ofrece una conversación constante sobre ella. Desde Eva hasta los profetas, desde los patriarcas hasta los evangelios, vemos cómo el cuerpo, el rol y el espíritu se entrelazan de formas que no siempre son previsibles. A veces el guerrero llora, a veces la mujer lidera, a veces el marginado es el elegido. En vez de un manual de comportamiento, la Biblia parece ser una galería de espejos. Cada lector se encuentra reflejado en algún personaje, en algún conflicto, en alguna promesa. Y ese reflejo no siempre es cómodo, pero sí profundamente revelador. Comprender la Biblia como un diálogo abierto sobre la identidad humana no la debilita, la hace más verdadera, porque nos habla a todos, incluso y sobre todo a quienes no encajan en ningún molde. Ver estos textos con una nueva lente no es distorsionar su mensaje, es reconocer que el ser humano ha cambiado y con él también la forma de acercarse a lo divino. Las preguntas que hacemos hoy tal vez no sean las mismas de hace 1000 años, pero siguen brotando del mismo lugar, el deseo de ser vistos, comprendidos, amados. Cuando hablamos de género en la Biblia, no hablamos solo de cuerpos o etiquetas, hablamos de almas que buscan sentido, y el texto sagrado, lejos de cerrarse, parece abrir sus puertas a esa búsqueda. Lo sagrado no está en la rigidez, sino en la profundidad, en la capacidad de tocar lo eterno a través de lo humano. Y si hay algo que este recorrido bíblico nos enseña, es que Dios siempre ha caminado junto a los que no encajan, a los que preguntan, a los que se atreven a mirar distinto. Tal vez la verdadera fe no sea repetir lo mismo, sino atreverse a mirar otra vez con ojos nuevos. Durante siglos, ciertos textos bíblicos fueron tratados como exiliados dentro de la propia Escritura. No se les negaba su existencia, pero se los marginaba. No se predicaban, no se enseñaban, no se discutían. Eran parte de la Biblia, pero como si no lo fueran. Hoy, esos mismos pasajes están al centro de los debates contemporáneos sobre identidad, fe e inclusión. Lo que antes se evitaba, ahora se convierte en clave para entender los desafíos actuales. El exilio textual se ha transformado en revelación cultural. Esta transformación no es casual. Es el reflejo de una sociedad que se atreve a mirar hacia lo incómodo, que ya no teme a las preguntas difíciles. Es también el fruto de generaciones que se negaron a aceptar que su existencia era invisible para Dios. Lo que fue exiliado está regresando, y su retorno no es solo una corrección histórica, sino una invitación espiritual a reescribir el lugar de todos en la historia sagrada. Si estos textos sobre identidad estuvieron escondidos tanto tiempo, ¿qué otras verdades permanecen sepultadas en las páginas del texto sagrado? ¿Cuántas veces hemos leído sin realmente ver? ¿Cuántas revelaciones esperan a ser descubiertas? El misterio no es una amenaza, es un llamado. La Biblia, como todo gran libro espiritual, no se agota en una lectura. Se expande con cada nueva mirada, con cada nuevo lector, con cada nueva generación que se atreve a acercarse con preguntas en vez de certezas. Este misterio que ahora provoca incomodidad puede ser también la puerta hacia una espiritualidad más honesta. Porque si aceptamos que no sabemos todo, abrimos espacio para que Dios nos sorprenda. Y tal vez, justo ahí, en lo que no entendemos del todo, es donde comienza la verdadera fe. Después de todo lo dicho, hay una pregunta que sigue resonando. ¿Cómo cambia nuestra fe al saber que estos textos existen? ¿Qué significa para nuestra relación con Dios, con la Biblia y con nosotros mismos el hecho de que lo oculto ahora está saliendo a la luz? Para algunos, esto será una amenaza. Para otros, una liberación.
pero para todos representa una oportunidad, la de mirar la fe no como una estructura fija, sino como una conversación viva, en movimiento, que se enriquece con cada nueva voz que se suma. Esta pregunta no exige una respuesta rápida, exige reflexión, silencio, honestidad, porque no se trata solo de aceptar un texto, sino de permitir que ese texto nos lea a nosotros. Y si al final de este camino sentimos que algo en nosotros ha sido tocado, cuestionado o despertado, tal vez esa sea la respuesta más profunda que podemos encontrar. No vinimos aquí a imponer conclusiones, vinimos a abrir un espacio donde la Biblia no es arma ni escudo, sino espejo, donde las Escrituras nos interpelan, no para juzgarnos, sino para empujarnos hacia una comprensión más plena de lo que somos. La reflexión personal es el acto más sagrado que un creyente puede ejercer, porque es en ese lugar íntimo, lejos del ruido y de las voces externas, donde Dios suele hablar con mayor claridad, no con gritos, sino con susurros que solo se oyen desde dentro. Esta invitación es para todos, sin excepción, para el que cree, para el que duda, para el que se siente fuera de lugar. La Biblia tiene espacio para todos, incluso, y sobre todo, para los que siempre pensaron que no pertenecían. Y si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, ya comenzó tu propio camino de revelación. Lo que muchos consideran una guerra cultural moderna es en realidad una conversación tan antigua como la humanidad. La identidad, el cuerpo, el rol, el deseo, siempre han sido parte de la experiencia espiritual. Y la Biblia nunca los ignoró, solo los leímos con miedo. Género y fe no son enemigos, son dos aspectos de lo mismo. El intento de entender quiénes somos y qué significa ser humanos ante lo divino. Esta conversación ha cambiado de forma a lo largo del tiempo, pero nunca ha desaparecido. Negar este diálogo es empobrecer la fe. Abrirlo, en cambio, es enriquecerla, porque una espiritualidad que puede hablar de lo humano en toda su complejidad es una espiritualidad viva. Hoy, esa conversación continúa, y tú, al ver este video, ya formas parte de ella. La revelación de estos pasajes olvidados plantea una inquietud profunda. Si estuvieron allí todo este tiempo y nadie habló de ellos, ¿cuántas otras verdades siguen escondidas entre las páginas de la Biblia? ¿Qué más hemos pasado por alto? La historia nos enseña que no todo lo escrito fue leído con libertad, que el poder, la tradición y el miedo han actuado como filtros, decidiendo qué se muestra y qué se esconde. Y cuando esos filtros caen, lo que emerge puede cambiarlo todo. No se trata de conspiración, sino de evolución. Las generaciones anteriores interpretaron desde su contexto. Hoy nos toca a nosotros mirar con ojos nuevos, sin dejar de honrar el pasado, pero sin ser esclavos de él. Y en esa búsqueda, tal vez descubramos que la Biblia aún guarda secretos. No para protegerlos, sino para revelarlos a quienes estén dispuestos a escuchar sin miedo. Cada generación se enfrenta con nuevos desafíos y nuevas preguntas. Y la Biblia, lejos de ser un libro estático, parece responder a ese dinamismo. Pero solo si nos acercamos a ella con apertura, con humildad y con valentía. Si hoy hablamos de identidad de género, de diversidad, de inclusión, no es porque el mundo haya perdido el rumbo, es porque la humanidad está ampliando su conciencia y tal vez, solo tal vez, el texto sagrado ya contenía pistas para acompañarnos en este despertar. ¿Qué otras revelaciones están escondidas, esperando el momento justo para emerger? ¿Qué nuevas lecturas surgirán cuando dejemos de buscar certezas y empecemos a buscar sentido? La Biblia sigue hablando. El problema no es que guarde secretos. El problema es que a veces no queremos escucharlos. Este no es solo un documental, es una invitación a pensar, a sentir, a cuestionar. Abrir el corazón y la mente a posibilidades que antes parecían imposibles. Porque en el fondo no se trata de teología,
Se trata de humanidad. Queremos saber cómo lo viviste. ¿Te hizo pensar diferente? ¿Confirmó lo que ya intuías o te empujó a un nuevo territorio interior? No hay respuestas correctas, solo hay caminos que se abren cuando dejamos entrar la luz. Tu voz es parte de este diálogo, y al compartirla, enriqueces la conversación, porque esta historia ya no es solo de los textos antiguos, ahora también es tuya. Entonces, te preguntamos de nuevo, ¿qué opinas tú? Al ver estos textos bajo una nueva luz, hay quienes sienten que todo cambia, que lo que creían fijo ya no lo es. Pero también hay quienes descubren que, en el fondo, ya intuían esta verdad, que Dios siempre fue más grande que las estructuras humanas. Entonces, estos pasajes transforman nuestra fe o simplemente la confirman desde otro ángulo. Tal vez hacen ambas cosas, porque a veces redescubrir es recordar, y otras veces recordar es reconstruir. Este no es un final, es una bifurcación. Puedes seguir como antes o puedes caminar con una nueva mirada. No hay culpa en ninguna de las dos, solo decisión. Pero lo que sí está claro es que, después de ver esto, ya no puedes decir que no sabías. Lo que acabas de ver no fue un juicio, ni una declaración dogmática. Fue una exploración, un viaje por los rincones olvidados de un texto que ha formado civilizaciones. Y en ese viaje, nos encontramos con historias, personas y verdades que habían sido silenciadas. Este documental desafía, sí, porque cuestiona lo que parecía intocable, pero también ilumina, porque muestra que hay belleza en la complejidad, que hay verdad en la duda y que hay fe incluso en medio del desconcierto. Gracias por haber llegado hasta aquí, por mirar más allá del miedo, por permitirte pensar con libertad y sentir con profundidad. Eso, en sí mismo, ya es un acto espiritual. Y recuerda, la revelación no termina aquí, apenas comienza. ¿Qué pensarías si te dijera que incluso aquel que fue conocido como el portador de la luz, la criatura más esplendorosa del firmamento antes de su caída, el estratega de las rebeliones, el arquitecto de la oscuridad espiritual, tuvo que rendirse en silencio frente a autoridades superiores? Sí, incluso esa entidad que desafió el orden eterno y se convirtió en símbolo de oposición y caos, en algún momento se vio obligado a inclinarse ante seres cuya esencia desbordaba la comprensión angelical. Pero no hablamos de figuras comunes del plano celeste. No nos referimos a guardianes alados con túnicas de fuego, ni a heraldos que anuncian glorias con trompetas doradas. Nos referimos a potencias sagradas que existen más allá de las categorías conocidas, entidades tan entrelazadas con la voluntad del Altísimo que ni siquiera el adversario supremo osaba levantar su voz en su contra. Estas criaturas no solo eran poderosas, eran expresión viviente de la autoridad incorruptible. Su sola presencia era como un eco directo del trono eterno, y su jurisdicción atravesaba las fronteras del bien y del mal, del cielo y del abismo. Eran tan reverenciadas en los dominios celestiales como temidas en las profundidades espirituales más recónditas. Cada uno de sus movimientos marcaba decisiones que alteraban el equilibrio cósmico, y su lealtad no respondía a rangos, sino a la esencia misma del Creador, manifestada en cada partícula de su existencia gloriosa. En un tiempo que escapa a la lógica humana, antes de la primera palabra, antes del primer aliento, se gestó un enfrentamiento fuera del alcance del tiempo y del espacio, un conflicto preexistente a los siglos, a los planetas, incluso a la noción de historia. En ese escenario eterno se levantaron 3 emisarios supremos, no como mensajeros comunes, sino como columnas indestructibles del reino celestial. Su sola declaración fue suficiente para silenciar al que se creía invencible. Lucifer, el orgulloso, quedó paralizado y su verbo, capaz de engañar mundos, fue anulado por completo. Esta no es una fábula ni un mito simbólico. Es el relato fidedigno de una guerra invisible,
mucho antes de que nuestros ojos vieran amaneceres, antes de que los océanos lamieran las costas del Edén, o que las estrellas danzaran sobre un planeta aún sin nombre, ya existía una soberanía inmensurable, no fundada con piedra ni fuego, sino con materia espiritual imposible de corromper. Esa monarquía eterna no tenía pilares físicos, pero su estructura era más firme que cualquier montaña. Desde su trono emanaba una luz que ningún sol puede igualar, y a su alrededor se congregaban legiones innumerables de seres puros, cada uno diseñado con un propósito eterno. No eran meros sirvientes, eran portadores de secretos divinos, ejecutores de designios que ni los siglos pueden alterar. Y entre esos millones existía un orden perfecto, una cadena de mando sagrada que no permitía confusión ni desobediencia. Cada entidad tenía un nombre sellado en la eternidad, una misión indeleble escrita con la tinta de la voluntad divina, y una función que conectaba el trono eterno con el destino de los mundos. En ese concierto celestial no había espacio para el azar. Todo latía al compás de una armonía originada en lo eterno, y es dentro de ese orden sagrado que los tres grandes mensajeros surgieron para marcar el inicio de algo que cambiaría todo. Dentro de este séquito se hallaba Lucifer, efectivamente, el mismo que actualmente identificas como el demonio supremo. Sin embargo, en aquella época primordial era completamente distinto. Se le denominaba Hel Ben Shakar, el astro matinal. Lucifer irradiaba como una creación magistral de hermosura y entendimiento, un arcángel al cual se habían confiado las armonías celestiales, la luminosidad divina y la veneración sagrada. Transitaba entre gemas ígneas y se sumergía en la benevolencia celestial. Otros mensajeros lo contemplaban con admiración. Varios incluso lo acompañaban, no por intimidación, sino por fascinación genuina. No obstante, había tres mensajeros celestiales a quienes ni siquiera Lucifer se atrevía a confrontar. Tres que permanecían en proximidad superior al trono de lo que él jamás logró. Tres que transportaban directrices inmediatamente desde los labios del Altísimo. Tres cuya manifestación perturbaba la soberbia y pulverizaba la insurrección antes de que pudiera germinar. Estos constituían los arcángeles que no solamente prestaban servicio en las alturas celestiales, sino que regían en la estructura del firmamento. Reconocidos nominalmente por los visionarios ancestrales, temidos por las entidades caídas y permaneciendo operativos en las esferas invisibles contemporáneas. Pero previo a conocerlos, debemos comprender algo esencial. El paraíso no siempre estuvo fracturado. Lucifer no siempre fue insurgente. Existió una época cuando la concordia prevalecía y estos tres arcángeles, junto con Lucifer, funcionaban como generales en las fuerzas celestiales del Todopoderoso. Sin embargo, algo comenzó a transformarse. Lucifer, en su esplendor, empezó a considerar que la gloria le correspondía por derecho natural. Contempló el solio no con veneración, sino con aspiración desmedida. Y cuando murmuró falsedades en los oídos de ángeles más vulnerables, plantando gérmenes de incredulidad, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo.
Estos tres fueron los primeros en alzarse contra tal comportamiento. No lo halagaron, no le manifestaron temor, le recordaron a quién servían y establecieron claramente que su autoridad era otorgada, no conquistada. En ese instante se estableció una demarcación, una advertencia silente que resonó por todo el firmamento. Podrás resplandecer como el lucero, pero jamás eclipsarás a quien forjó el amanecer. Estos tres arcángeles se transformarían en aguijones eternos en el flanco de Lucifer. Él escaparía de sus pronunciamientos, acataría su presencia, no porque los venerara, sino porque temía lo que respaldaba su jurisdicción. Y ahora te los presentamos individualmente. Él constituye el nombre inicial, susurrado en cada relato de combate espiritual. No es simplemente un mensajero, sino un estratega militar, el combatiente celestial cuya mera manifestación anuncia confrontación. Su denominación significa «¿Quién se asemeja a Dios?». No representa una interrogación, sino una provocación, una mofa divina dirigida hacia cualquier entidad que ose equipararse con el Omnipotente. Miguel, el arcángel que se posiciona en el epicentro de toda disputa celestial, no es un heraldo, no transporta visiones a profetas dormitantes, ni susurra consolación en los oídos de monarcas. Miguel constituye el filo de la espada celestial, aquel que surge cuando las amonestaciones han concluido y la guerra ha iniciado. Cuando Lucifer concibió inicialmente la sublevación en las penumbras silenciosas de su corazón, Miguel se encontraba presente. Lo observó, percibió la arrogancia disimulada en expresiones dulcificadas. Y cuando se desencadenó el primer acto de insubordinación, cuando Lucifer arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, fue Miguel quien se irguió, no solamente con armamento en mano, sino con autoridad incuestionable, y se desató guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón batalló junto con sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Esta no constituyó una batalla simbólica. Fue una confrontación universal, no entre equivalentes, sino entre poder y subordinación. Lucifer no negoció con Miguel, combatió y fue derrotado. Fue precipitado como descarga eléctrica. La criatura más altiva jamás creada fue expulsada del reino de magnificencia, no directamente por Dios, sino por aquel a quien Dios había autorizado. El mandato de Miguel no surgía de vigor físico, emanaba de una designación celestial, y eso constituía lo que obligaba a Lucifer a someterse. Observa, Satanás aún deambula, aún seduce, aún embarca, pero cada ocasión que Miguel surge en las Escrituras, en revelaciones, en profecías del tiempo final, Lucifer lo identifica y comprende lo que se avecina. Miguel emerge en los momentos más decisivos, en la revelación de Daniel como el príncipe que salvaguarda a Israel. En Judas 1:9, disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés, una confrontación tan intensa que los detalles permanecen envueltos en misterio. En Apocalipsis, dirigiendo las huestes celestiales hacia la guerra definitiva, la batalla postrera contra las tinieblas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y aún en la actualidad, en reinos imperceptibles, los fieles invocan a Miguel no como a un santo, sino como emblema de protección divina. ¿Por qué Lucifer le obedece? Porque Miguel no es únicamente un guerrero, es una conmemoración de que la guerra ya está perdida, una conmemoración de que la insurrección nunca fue superior a la obediencia, una conmemoración de que incluso el ángel más hermoso
una vez precipitado, no puede sostenerse ante aquel que jamás se inclinó. Si Miguel constituye la espada, entonces Gabriel representa la trompeta, una voz que perfora las tinieblas, declarando no solamente lo que se aproxima, sino lo que resulta imposible detener. Su denominación significa Dios es mi fortaleza, y su manifestación siempre señala una cosa: la intervención celestial está próxima. Gabriel no viene a brindar consuelo, viene a interrumpir, a perturbar dinastías, a entregar palabras que transforman el futuro. Y Satanás lo comprende perfectamente. A través de las Escrituras, Gabriel surge únicamente en momentos donde la historia está por pivotear, donde la agenda celestial debe abrirse paso a través de la confusión terrenal. He arribado para otorgarte discernimiento y conocimiento, le comunicó a Daniel. Yo permanezco ante Dios, le declaró a Zacarías antes de silenciar su voz por cuestionar el decreto celestial. Pero fue en Nazaret, siglos posteriores, que Gabriel ejecutó su golpe más devastador al dominio de las tinieblas. Una visita silenciosa a una doncella llamada María. Concebirás y darás a luz un hijo, y le asignarás por nombre Jesús. En ese instante, Gabriel no solamente entregó información, desató una contienda. En el momento que pronunció esas palabras, el dominio de Satanás sobre la humanidad comenzó a fracturarse. La palabra de Dios se estaba materializando en carne y fue Gabriel quien transportó la proclamación. Comprende esto: Lucifer no teme al estruendo. Él constituye el príncipe de la confusión y el maestro del engaño. Pero lo que no puede resistir, lo que no puede obstruir o silenciar, es una voz que proviene inmediatamente del solio. Gabriel representa esa voz y atormenta al diablo. De hecho, después de que Gabriel entregara su mensaje a Daniel en el Antiguo Testamento, reveló que había sido resistido por el príncipe de Persia, una principalidad demoníaca, durante 21 días. Fue necesaria la intervención de Miguel para romper esa resistencia y permitir que Gabriel atravesara. ¿Por qué? Porque incluso los demonios sabían que si Gabriel hablaba, el destino avanzaría inexorablemente. Lucifer no puede detener la profecía, no puede desescribir lo que el cielo declara, pero puede intentar retrasarlo, ahogarlo en ruido y terror. Mas cuando Gabriel llega, no existe negociación. Su manifestación significa que Dios ha hablado, y hasta el diablo debe retroceder. Gabriel no es un combatiente, no necesita serlo, porque el poder de su voz es concluyente. Él constituye el mensajero celestial del cambio irreversible. Cuando surge, los imperios se tambalean, los monarcas caen y la eternidad se aproxima. Entonces, ¿por qué Lucifer le obedece? Porque Gabriel no habla con sus propias expresiones, sino con la voluntad de Dios. Incluso el príncipe de las tinieblas debe apartarse cuando el rey ha pronunciado su decreto. Entre los tres, Rafael constituye el más enigmático. No dirige los ejércitos celestiales como Miguel, no entrega decretos divinos como Gabriel. Sin embargo, Lucifer le obedece no por lo que se manifiesta, sino por lo que permanece oculto. Su denominación significa Dios restaura, pero reducirlo a un simple sanador constituiría un error grave. Rafael no es meramente un espíritu gentil enviado a consolar a los afligidos. Él constituye un ejecutor de la restauración celestial, y ocasionalmente, para restaurar, primero debes demoler. Conocemos inicialmente a Rafael en el libro de Tobit, un texto apócrifo venerado por generaciones y aún respetado en numerosas tradiciones. Disfrazado como viajero, Rafael escolta a un joven a través del peligro, expulsa un demonio que atormentaba la existencia de una mujer y restaura la ceguera de Tobit. Pero conforme la narrativa se desarrolla, queda evidente que este ángel había sido enviado directamente por Dios, no solamente para sanar, sino para deshacer el daño de la opresión demoníaca. Yo soy Rafael,
uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y ingresan ante la presencia de la gloria del santo. Tobit 12:15. 7 santos ángeles, 7 agentes celestiales que moran más próximos al solio de lo que cualquier espíritu rebelde puede siquiera aproximarse. Rafael no constituye un mensajero, es un ejecutor de la respuesta celestial. Lucifer teme a Rafael por lo que simboliza la capacidad de Dios de revertir lo que Satanás ha quebrantado. Reflexiona sobre esto. Lucifer prospera en la devastación, en desgarrar existencias, contaminar mentes, destrozar familias, cegar ojos a la verdad. Pero cuando Rafael ingresa, ese ciclo se interrumpe. No lucha contra Satanás con armamento, lo combate con restauración, expone la oscuridad encubierta, ata al torturador, trae claridad celestial a lugares que el enemigo ha intentado mantener ciegos. En el libro de Enoc, uno de los textos más prohibidos y controversiales jamás desenterrados, Rafael desempeña un papel aterrador en la guerra contra los vigilantes, los ángeles caídos que corrompieron a la humanidad. Fue Rafael quien recibió la orden de Dios de atar de extremidades a Azazel, el líder rebelde, y arrojarlo al desierto hasta el juicio final. Un ángel caído, derribado no por Miguel, no por Gabriel, sino por aquel enviado a purificar la tierra de corrupción. Lucifer lo sabe, lo recuerda, porque Rafael no solamente restaura humanos, restaura el orden celestial. Y cuando es enviado, la misión es clara: silenciar voces demoníacas, exponer agendas encubiertas, restaurar lo que el enemigo distorsionó y no dejar espacio para que la oscuridad se oculte. Por eso Satanás obedece, porque Rafael no viene con estruendo, viene con justicia, justicia silenciosa, pura, imparable. Él constituye el médico del cielo, pero también el ejecutor celestial de la misericordia. Y cuando la misericordia es aplicada por Dios, hasta el diablo debe apartarse. Miguel, Gabriel, Rafael, 3 arcángeles, 3 funciones celestiales: guerra, palabra, restauración. Y sin embargo, una verdad inquebrantable los une. No hablan ni actúan por su propia voluntad. Su poder no es personal, es delegado. Y por eso Lucifer, el soberbio, el maestro de la insurrección, aún les obedece, porque en el reino del Espíritu solamente la autoridad de Dios prevalece. Y cuando estos 3 surgen, el cielo ha hablado. Pero lo que estás por descubrir trasciende todo lo previamente narrado. Los archivos más secretos de la cristiandad oriental revelan encuentros que desafían la comprensión humana. Confrontaciones que ocurrieron en dimensiones donde la realidad se moldea según la voluntad espiritual pura. Porque estos 3 arcángeles no simplemente enfrentaron a Lucifer en una ocasión. Su supremacía sobre él se manifiesta perpetuamente, en batallas que se libran mientras la humanidad duerme, en intervenciones que suceden mientras caminas por las calles, en triunfos silenciosos que moldean el destino de civilizaciones completas. Los pergaminos perdidos de los esenios revelan algo extraordinario. Existe un concilio celestial, una asamblea divina donde estos 3 arcángeles se congregan con otras entidades luminosas para dictar el curso de la historia humana. Lucifer, en su desesperación, ha intentado infiltrarse en estas reuniones sagradas, ha procurado interrumpir sus decretos, pero cada tentativa es rechazada. No mediante fuerza bruta, sino por algo infinitamente más poderoso: la autoridad absoluta que emana del trono eterno. Miguel no constituye únicamente un combatiente, representa el general supremo de una guerra multidimensional. Cada ocasión que un creyente ora solicitando protección, Miguel recibe la directriz. Cada momento que un inocente está en peligro, él moviliza legiones completas. Lucifer ha aprendido a reconocer las señales. Cuando la atmósfera se densifica, cuando la oscuridad retrocede sin motivo aparente, cuando sus planes más elaborados se desmoronan misteriosamente, comprende que Miguel está próximo.
En los rollos apócrifos se narra un encuentro particular. Lucifer, disfrazado como ángel de luz, intentó una vez más aproximarse al solio celestial. Pensó que podría engañar incluso a los guardianes celestiales, pero Miguel lo detectó antes de que pudiera dar un paso. La confrontación fue tan intensa que los planetas se desalinearon momentáneamente, las estrellas parpadearon y en la Tierra, sin que nadie lo percibiera, todas las brújulas del mundo apuntaron brevemente hacia el firmamento. Gabriel, por su parte, mantiene una vigilancia constante sobre las palabras proféticas. Cada profecía bíblica que aún no se ha materializado está bajo su custodia. Lucifer lo comprende y por eso invierte tanto esfuerzo en crear falsas profecías, en confundir a los creyentes con señales engañosas, pero nunca puede tocar las auténticas. Están selladas por la voz de Gabriel, protegidas por un poder que trasciende el tiempo mismo. Existe un relato fascinante en los textos etíopes sobre el día en que Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Lucifer, sabiendo que este nacimiento precedería al Mesías, intentó interrumpir el mensaje. Convocó a sus huestes más poderosas, creó una tormenta espiritual que debería haber silenciado cualquier voz angélica. Pero cuando Gabriel pronunció su mensaje, su voz atravesó las tinieblas como un rayo de luz pura, y Lucifer fue lanzado hacia atrás con tal fuerza que sus alaridos se escucharon en los abismos más profundos del inframundo. Rafael mantiene un registro diferente, pero igualmente aterrador para Lucifer, el archivo de cada alma que necesita restauración. Cada ocasión que una persona está al borde de la desesperación, cada momento que alguien clama por sanidad en medio del dolor, Rafael recibe la notificación, y cuando él se moviliza para sanar, debe primero purificar el área de influencias demoníacas. Lucifer ha perdido más territorio ante Rafael que ante cualquier otro arcángel, no por batallas épicas, sino por actos simples de misericordia que desarman completamente sus estrategias. Los textos coptos relatan una visión donde un místico fue testigo de una reunión entre estos tres arcángeles. No comunicaban con palabras, sino con luminosidad pura. Sus intercambios eran decretos que instantáneamente se convertían en realidad. Miguel decretó protección sobre una ciudad asediada por fuerzas espirituales oscuras. Gabriel decretó que cierta profecía se materializaría en el tiempo exacto predeterminado. Rafael decretó sanidad sobre una plaga que Lucifer había desatado en secreto. Y mientras ellos hablaban, Lucifer observaba desde las penumbras, impotente, sabiendo que no podía interferir. Pero existe algo más que hace únicos a estos tres arcángeles. Están conectados entre sí de una manera que Lucifer jamás podrá comprender. Cuando uno actúa, los otros lo saben instantáneamente. Cuando Miguel va a la guerra, Gabriel proclama la victoria antes de que la batalla termine, y Rafael ya está preparado para sanar a los heridos. Esta sincronización perfecta es lo que hace que sus estrategias sean imposibles de contrarrestar para el enemigo. Los manuscritos de Nag Hammadi contienen una historia que pocos conocen: el día en que Lucifer intentó crear sus propios arcángeles. Corrompió a tres de los ángeles más poderosos que lo seguían, intentando otorgarles autoridad similar a la de Miguel, Gabriel y Rafael. Pero cuando estos ángeles caídos trataron de ejercer esa autoridad falsa, fueron inmediatamente confrontados por los verdaderos arcángeles. La diferencia era evidente: la autoridad genuina proviene de Dios, la autoridad falsa surge del orgullo. Y el orgullo siempre se desmorona ante la humildad verdadera. En las visiones de Ezequiel encontramos indicios sobre algo denominado el protocolo celestial. Constituye un conjunto de leyes espirituales que gobiernan la operación del universo invisible. Miguel es el guardián de estas leyes en lo que respecta a la guerra espiritual.
Gabriel las supervisa en el ámbito de la comunicación divina. Rafael las aplica en el reino de la sanidad y la restauración. Lucifer conoce estas leyes, pero no puede violarlas. Debe operar dentro de ellas, y eso limita severamente su poder. Existe también el fenómeno de la cadena de obediencia celestial. Cada ángel obedece al que está por encima de él en la jerarquía divina. Lucifer, en su caída, quebrantó esta cadena, pero los 3 arcángeles mantuvieron su posición en ella. Por eso, cuando ellos dan una orden respaldada por la autoridad divina, incluso Lucifer debe cumplirla. No constituye una cuestión de elección. Es una ley cósmica que ni siquiera la rebelión puede quebrantar. Los rollos del Mar Muerto revelan que estos 3 arcángeles no solamente protegen a la humanidad, también salvaguardan la integridad de la creación misma. Cada ocasión que Lucifer intenta alterar las leyes de la física, contaminar el medio ambiente de maneras que acelerarían el caos o manipular eventos naturales para causar destrucción masiva, se encuentra con la resistencia de estos guardianes. Ellos mantienen el equilibrio que permite que la vida continúe mientras se desarrolla el plan divino. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Miguel posee una función especial como el que custodia los tiempos. Existe un cronograma celestial para cada evento profético, y Miguel se asegura de que se cumpla exactamente como fue establecido. Lucifer ha intentado acelerar ciertos eventos para crear caos prematuro o retrasarlos para evitar su cumplimiento, pero siempre se encuentra con la resistencia inmutable de Miguel. El tiempo de Dios es perfecto, y Miguel constituye su guardián. Gabriel, por su parte, mantiene lo que los textos denominan el archivo de las palabras eternas. Cada promesa que Dios ha formulado, cada profecía pronunciada, cada decreto divino está almacenado bajo su custodia. Cuando llega el momento de materializar alguna de estas palabras, Gabriel es quien la activa. Lucifer teme este archivo porque sabe que contiene su propia sentencia final y que cuando Gabriel abra ese decreto particular, su destino se sellará para siempre. Rafael supervisa lo que podríamos denominar la red de restauración cósmica. No solamente sana individuos, mantiene la capacidad del universo entero de renovarse y regenerarse. Cada primavera que florece después del invierno, cada herida que cicatriza, cada corazón quebrantado que vuelve a amar, lleva la firma de Rafael. Lucifer detesta esta función porque significa que ninguno de sus daños es permanente mientras el plan de Dios permanece activo. Los textos gnósticos hablan de un momento en que estos 3 arcángeles recibieron una visión del futuro. Contemplaron el día final cuando Lucifer sería juzgado definitivamente. En esa visión, comprendieron que cada confrontación actual con él constituye en realidad una preparación para ese momento final. Por eso, su autoridad sobre él es tan absoluta. Ya conocen el resultado de la guerra y ese conocimiento se traduce en una confianza que Lucifer no puede quebrantar. Existe también el concepto de la Trinidad arcangélica en algunos textos místicos. Aunque no constituye doctrina oficial, algunos estudiosos sugieren que estos 3 ángeles reflejan aspectos del carácter divino. Miguel refleja la justicia de Dios, Gabriel refleja su palabra y Rafael refleja su misericordia. Si esto es verídico, significaría que cuando Lucifer se enfrenta a ellos, se está enfrentando indirectamente con aspectos del mismo Dios, lo cual explicaría
su total sumisión. Los pergaminos armenios contienen una profecía intrigante. Llegará un tiempo cuando estos tres arcángeles se manifestarán visiblemente en la tierra durante los últimos días. No como apariciones, sino como presencias tangibles que toda la humanidad podrá percibir. En ese momento, Lucifer no tendrá más opción que retirarse completamente de la superficie terrestre, refugiándose en los abismos hasta su juicio final. En las tradiciones coptas se habla de los días de silencio, periodos cuando estos tres arcángeles están tan concentrados en misiones específicas que toda actividad demoníaca disminuye dramáticamente en el mundo. Lucifer y sus huestes se esconden, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría atraer la atención de los arcángeles y resultar en una derrota humillante. Los códices siríacos mencionan algo denominado el sello triple. Constituye una marca espiritual que estos tres arcángeles pueden colocar sobre individuos, lugares o situaciones que los protege completamente de cualquier interferencia demoníaca. Lucifer puede observarlo, pero no puede atravesarlo. Es como una barrera impenetrable que lo frustra hasta el punto de la desesperación. También existe el fenómeno de la resonancia angélica. Cuando estos tres arcángeles están trabajando en armonía en un área específica, crean una frecuencia espiritual que es literalmente dolorosa para Lucifer y sus demonios. Es por eso que ciertos lugares en la tierra parecen especialmente sagrados o protegidos. No es solo por su historia, sino porque estos arcángeles han establecido una presencia resonante allí. Los textos etíopes hablan de un principio denominado la escalada de autoridad. Cuando un creyente ora con fe genuina, primero responden los ángeles guardianes menores. Si la situación requiere más poder, intervienen arcángeles de rango medio, pero cuando se necesita la máxima autoridad celestial, estos tres entran en acción. Lucifer ha aprendido a reconocer esta escalada y a menudo se retira antes de que lleguen los tres, sabiendo que su presencia significa una derrota segura. Existe también la doctrina de la intervención preventiva. Estos arcángeles no solamente responden a crisis, también previenen catástrofes que Lucifer planea en secreto. Tienen acceso a los planes enemigos antes de que se ejecuten y pueden neutralizarlos antes de que causen daño. Esto explica por qué muchas de las estrategias más elaboradas de Lucifer simplemente se desmoronan sin razón aparente. Los manuscritos de Qumran revelan que estos tres arcángeles también tienen la responsabilidad de entrenar a otros ángeles en la guerra espiritual. Dirigen academias celestiales donde se enseñan estrategias para combatir las tácticas demoníacas. Lucifer está consciente de esto y constantemente debe cambiar sus métodos porque sabe que sus estrategias están siendo estudiadas y contrarrestadas sistemáticamente. En las visiones de Juan de Patmos encontramos referencias a lo que se denomina la rotación del comando. Aunque los tres arcángeles trabajan juntos, hay momentos cuando uno de ellos toma el liderazgo absoluto según la naturaleza de la crisis. Durante tiempos de guerra espiritual intensa, Miguel comanda. Durante periodos de revelación profética masiva, Gabriel lidera. Durante épocas de gran sufrimiento y necesidad de sanidad, Rafael toma el control. Lucifer debe adaptarse constantemente a estos cambios de liderazgo. Los códices coptos mencionan algo denominado la memoria colectiva celestial. Estos tres arcángeles no solamente recuerdan cada encuentro que han tenido con Lucifer, pueden acceder a los recuerdos de todos los ángeles que alguna vez han luchado contra él. Esto significa que cada táctica que Lucifer ha utilizado está archivada y puede ser contrarrestada instantáneamente. Para él, es como pelear contra oponentes que conocen cada uno de sus movimientos antes de que los ejecute. También existe el principio de la multiplicación de presencia.
Aunque cada arcángel constituye un ser individual, pueden manifestar múltiples aspectos de su presencia simultáneamente en diferentes lugares. Lucifer puede estar luchando contra Miguel en una dimensión, mientras Miguel también está protegiendo a un creyente en otro continente. Esta capacidad de omnipresencia limitada hace imposible que Lucifer prediga o evite sus intervenciones. Los textos armenios hablan de la red de comunicación celestial. Gabriel mantiene canales de comunicación instantánea entre todos los ángeles leales. Esto significa que cualquier información sobre los movimientos de Lucifer se comparte inmediatamente con toda la hueste celestial. Para él, es como intentar operar en territorio enemigo donde cada habitante constituye un espía que reporta sus movimientos. Los pergaminos secretos revelan la existencia de lo que se conoce como los tribunales dimensionales. Cuando surgen disputas entre el reino de la luz y las tinieblas sobre el destino de almas individuales, estos casos se presentan ante tribunales espirituales presididos por estos tres arcángeles. Miguel actúa como fiscal, presentando evidencias de la protección divina. Gabriel sirve como proclamador de la verdad, citando las promesas y decretos divinos. Rafael funciona como abogado defensor, intercediendo por la misericordia y oportunidades de restauración. Lucifer ha intentado corromper estos procesos legales celestiales, presentando falsas evidencias, testimonios distorsionados y argumentos engañosos. Pero los tres arcángeles poseen algo que él perdió en su caída: acceso directo a la verdad absoluta. No pueden ser engañados porque ven la realidad desde la perspectiva divina, donde toda mentira se expone instantáneamente. Los manuscritos etiópicos describen un fenómeno denominado la convergencia tríada. En momentos de crisis cósmica extrema, cuando el equilibrio entre el bien y el mal está amenazado, estos tres arcángeles pueden fusionar temporalmente sus esencias en una manifestación unificada de poder divino. Esta entidad combinada posee autoridad para reescribir las leyes espirituales temporalmente, cerrar portales dimensionales y anular pactos infernales que parecían inquebrantables. Para Lucifer, enfrentarse a esta convergencia tríada equivale a confrontar directamente un fragmento de la autoridad divina manifestada. Los textos describen que durante estos eventos su poder se reduce dramáticamente, como si la misma realidad conspirara en su contra. Los códices bizantinos revelan la existencia de las cámaras de estrategia celestial, espacios dimensionales donde los tres arcángeles planifican sus movimientos contra las fuerzas de las tinieblas. Estas reuniones ocurren fuera del tiempo lineal, permitiéndoles coordinar acciones que se extienden por milenios. Lucifer ha intentado infiltrar estas cámaras usando espías angélicos caídos, pero la pureza requerida para acceder a estos espacios hace imposible que cualquier ser corrompido penetre en ellos. Los pergaminos persas mencionan el protocolo de las 7 llaves. Cada arcángel posee llaves espirituales que pueden abrir o cerrar diferentes aspectos de la realidad. Miguel controla las llaves de la guerra y la protección. Gabriel maneja las de la comunicación y la revelación. Rafael administra las de la sanidad y la restauración. Cuando los tres coordinan el uso de estas llaves simultáneamente, pueden alterar el curso de civilizaciones enteras, algo que ha frustrado los planes milenarios de Lucifer en múltiples ocasiones. Los textos coptos tardíos describen un fenómeno conocido como la resonancia trinitaria. Estos tres arcángeles vibran en frecuencias espirituales que reflejan aspectos de la naturaleza trina de Dios. Miguel resuena con la justicia del Padre, Gabriel con la palabra del Hijo, Rafael con la compasión del Espíritu Santo. Esta resonancia crea campos de energía divina que Lucifer no puede atravesar sin experimentar dolor extremo,
limitando severamente sus movimientos en el reino espiritual. Los manuscritos irlandeses hablan de los centinelas temporales, una función especial que rotan entre los tres arcángeles. Mientras uno está activo en el presente, otro vigila el pasado para prevenir alteraciones temporales maliciosas, y el tercero observa líneas futuras probables para anticipar amenazas. Lucifer ha intentado manipular el tiempo para cambiar eventos históricos cruciales, pero siempre encuentra que estos guardianes temporales han anticipado y bloqueado sus movimientos. Los códices siríacos revelan la existencia de los protocolos de emergencia cósmica. Cuando las acciones de Lucifer amenazan el equilibrio fundamental del universo, estos tres arcángeles pueden activar medidas extraordinarias que incluyen la suspensión temporal de las leyes naturales, la creación de realidades paralelas de refugio para las almas inocentes, y la implementación de reinicios localizados que deshacen completamente las consecuencias de actos malignos específicos. Los textos armenios tardíos mencionan algo llamado la Biblioteca de las Posibilidades. Gabriel mantiene registros de todas las líneas temporales potenciales, Miguel cataloga todas las estrategias de combate posibles, y Rafael archiva todos los métodos de sanidad y restauración conocidos. Esta biblioteca existe fuera del espacio-tiempo y contiene respuestas para cualquier situación que Lucifer pueda crear. Es como si estos arcángeles tuvieran acceso a un manual de instrucciones que cubre cada escenario posible. Los pergaminos etíopes describen el principio de la restauración automática. Cuando Lucifer logra causar daño significativo en el reino espiritual o físico, estos tres arcángeles pueden activar procesos de reparación que no solo restauran lo dañado, sino que lo fortalecen contra futuros ataques similares. Esto significa que cada victoria temporal de Lucifer resulta en sistemas de defensa más robustos, convirtiendo sus propios ataques en herramientas para el fortalecimiento del bien. Los manuscritos bizantinos tardíos revelan la existencia de los códigos de activación divina. En situaciones donde la humanidad enfrenta extinción espiritual o física, estos arcángeles pueden activar protocolos que despiertan capacidades latentes en los seres humanos. Miguel puede activar el coraje sobrenatural. Gabriel puede despertar la profecía en masa. Rafael puede desencadenar sanidades milagrosas globales. Lucifer ha aprendido a temer estos eventos porque transforman a víctimas ordinarias en adversarios formidables. Los códices más antiguos hablan de la promesa del retorno. Existe una profecía que declara que cuando llegue el momento final, estos tres arcángeles serán los encargados de escolta para el retorno glorioso de Cristo. En ese momento, su autoridad combinada será tan absoluta que Lucifer y todas las fuerzas de las tinieblas serán encadenadas instantáneamente. Para él, saber que su derrota final vendrá por las mismas manos que lo han frustrado durante milenios representa la ironía más amarga de su existencia rebelde. Los códices gnósticos mencionan el fenómeno de la inversión de la maldición. Cuando Lucifer pronuncia maldiciones o decretos malignos contra individuos o naciones, estos tres arcángeles poseen la autoridad para no solo anular dichas maldiciones, sino transformarlas en bendiciones equivalentes. Cada palabra de destrucción que sale de su boca puede ser reconfigurada por ellos para producir el efecto opuesto. Esta capacidad ha resultado en que muchos de los ataques más viciosos de Lucifer se conviertan inadvertidamente en las mayores bendiciones para sus víctimas pretendidas. Los manuscritos de Qumran describen las cámaras de intercesión permanente. Existe un reino donde Rafael mantiene un altar de intercesión que nunca se extingue. Gabriel proclama continuamente las promesas divinas, y Miguel presenta las oraciones de los fieles ante el trono celestial.
Este flujo constante de intercesión crea una corriente espiritual tan poderosa que desvía automáticamente los ataques de Lucifer, redirigiéndolos hacia el vacío dimensional donde se disipan sin causar daño. Los textos caldeos revelan la existencia de los protocolos de neutralización instantánea. Cuando Lucifer intenta poseer o influenciar directamente a un ser humano bajo protección divina, estos arcángeles pueden activar campos de purificación que no solo expulsan su presencia, sino que purifican completamente el aura espiritual de la víctima, haciéndola temporalmente inmune a futuros ataques similares. Este proceso es tan doloroso para Lucifer que ha aprendido a evitar ciertos individuos completamente. Los pergaminos coptos tardíos hablan de la red de monitoreo omnipresente. Gabriel mantiene una red de comunicación que se extiende a través de todas las dimensiones, permitiendo que cualquier actividad de Lucifer sea detectada instantáneamente sin importar en qué plano de existencia ocurra. Esta red incluye no solo a otros ángeles, sino también a las almas de los santos, a las fuerzas de la naturaleza e incluso a aspectos de la realidad misma que actúan como sensores espirituales. Los códices etíopes avanzados describen el principio de la multiplicación del bien. Por cada acto malvado que Lucifer logra consumar, estos tres arcángeles pueden catalizar múltiples actos de bondad que superan exponencialmente el daño causado. Si él causa una división familiar, ellos pueden inspirar cientos de reconciliaciones. Si provoca una guerra, pueden desencadenar movimientos de paz que se extienden por generaciones. Esta ley espiritual significa que sus victorias siempre resultan en derrotas netas. Los manuscritos siríacos tardíos revelan la existencia de las fortalezas dimensionales móviles. Miguel puede crear estructuras espirituales impenetrables que se mueven a través de las dimensiones, proporcionando refugio instantáneo para almas perseguidas por fuerzas demoníacas. Estas fortalezas son invisibles para Lucifer hasta que es demasiado tarde para interceptarlas y pueden transportar a sus ocupantes a través del tiempo y el espacio hacia lugares de seguridad absoluta. Los textos persas esotéricos mencionan el archivo de las intenciones ocultas. Rafael mantiene registros detallados no solo de las acciones de Lucifer, sino de sus intenciones más profundas, sus miedos secretos y sus estrategias futuras. Este conocimiento permite que los tres arcángeles contraataquen no contra lo que él está haciendo, sino contra lo que planea hacer, frustrando sus esquemas antes de que siquiera los implemente completamente. Los códices armenios místicos describen el fenómeno de la purificación por presencia. La mera proximidad de estos tres arcángeles a áreas contaminadas por actividad demoníaca causa purificación automática del ambiente espiritual. Lucifer ha descubierto que lugares donde antes podía operar libremente se vuelven inhabitables para él después de que cualquiera de estos arcángeles los haya visitado, creando zonas de exclusión permanente que limitan continuamente su territorio de influencia. Los pergaminos bizantinos esotéricos revelan el protocolo de la restauración retroactiva. En casos extremos, estos arcángeles pueden revertir completamente los efectos de acciones malévolas, no solo sanando el daño presente, sino deshaciendo las consecuencias históricas de eventos traumáticos. Esto significa que víctimas de tragedias pueden ser restauradas no solo en el presente, sino que su línea temporal personal puede ser reparada, como si el trauma nunca hubiera ocurrido. Finalmente, los códices más secretos hablan de la autoridad de la palabra creadora. En su estado unificado, estos tres arcángeles pueden pronunciar palabras que tienen el mismo poder creativo que las pronunciadas durante la creación del universo. Cuando declaran algo en unísono, la realidad misma se reestructura para cumplir su decreto. Para Lucifer,
Esto representa la manifestación más aterrorizante del poder divino, la capacidad de sus adversarios de literalmente recrear aspectos del universo para neutralizar sus planes más elaborados. Es el recordatorio constante de que, sin importar cuán sofisticadas sean sus estrategias, se enfrenta a representantes de un poder que originalmente lo creó y que conserva la autoridad absoluta sobre su destino. Imagínate por un momento que cada bocado que das pudiera determinar tu relación con lo divino. Suena extremo, ¿verdad? Pues durante miles de años, esta realidad ha marcado la vida de millones de personas. En las tierras bíblicas, el acto de alimentarse trascendía lo físico, convirtiéndose en una declaración espiritual que separaba lo sagrado de lo profano. ¿Sabías que en la actualidad existen cristianos que jamás han probado el cerdo porque consideran que viola las leyes bíblicas? Mientras que otros disfrutan libremente de una costilla de cochino los domingos después del culto, convencidos de que Cristo los liberó de tales restricciones. Esta división no es nueva. Ha existido durante 2000 años y ha causado rupturas en familias, divisiones en iglesias y debates teológicos que continúan ardiendo hasta el día de hoy. Pero aquí está lo fascinante. Ambos bandos citan las mismas escrituras para defender posiciones completamente opuestas. ¿Cómo es esto posible? ¿Existe realmente una respuesta bíblica definitiva o estamos condenados a permanecer divididos para siempre? El pueblo hebreo recibió instrucciones precisas sobre qué animales podían llevar a sus bocas y cuáles debían rechazar categóricamente. Entre todas estas prohibiciones, una destacaba con particular firmeza. Jamás debían probar la carne del cochino, considerada abominable ante los ojos del Altísimo. Durante siglos, esta prohibición se mantuvo inquebrantable. Los judíos preferían morir antes que contaminar sus labios con la carne prohibida. Historias heroicas relatan cómo mártires judíos fueron torturados y ejecutados por negarse a comer cerdo cuando sus perseguidores intentaban forzarlos a violar sus convicciones religiosas. Pero entonces apareció un rabino de Nazaret que revolucionaría todo. Jesús no solo desafió las interpretaciones religiosas de su época, sino que redefinió completamente el concepto de pureza espiritual. Sus palabras cortaron como espada de doble filo a través de siglos de tradición, abriendo interrogantes que sus seguidores tendrían que resolver. ¿Pero realmente Jesús cambió las leyes alimentarias? ¿O hay algo mucho más profundo aconteciendo en sus enseñanzas? ¿Y qué hay de sus apóstoles? ¿Continuaron observando las restricciones dietéticas después de la resurrección o adoptaron una libertad total? Los apóstoles se enfrentaron a un dilema monumental. ¿Cómo aplicar las enseñanzas del Maestro en un mundo donde judíos y gentiles se encontraban por primera vez bajo una misma fe? ¿Qué significaba realmente la libertad en Cristo cuando se trataba de los alimentos que consumían? Esta controversia generó debates que aún hoy dividen congregaciones enteras. Algunos sostienen firmemente las restricciones del antiguo pacto, argumentando que Dios no cambia y sus leyes son eternas. Otros proclaman una libertad total en Cristo, insistiendo en que las restricciones ceremoniales fueron clavadas en la cruz junto con nuestros pecados. Pero existe un tercer grupo que navega en aguas intermedias, sugiriendo que aunque tenemos libertad técnica para comer de todo, debemos considerar la sabiduría práctica de las restricciones bíblicas para nuestra salud y testimonio. En los próximos minutos desentrañaremos esta fascinante historia que va desde las áridas montañas del Sinaí hasta las bulliciosas calles de Corinto. Exploraremos visiones místicas, confrontaciones teológicas y revelaciones que cambiaron el curso de la historia cristiana. Analizaremos cada texto controversial, examinaremos el contexto histórico y desenterraremos verdades que han sido mal interpretadas durante siglos.
Al final, tendrás las herramientas necesarias para formar tu propia convicción bíblica sobre este tema que ha generado tanta controversia. No te diremos qué pensar, pero te equiparemos con el conocimiento para discernir la verdad por ti mismo. Prepárate porque lo que descubrirás podría desafiar todo lo que creías saber sobre la fe, la libertad y la obediencia. Algunos de estos hallazgos podrían incomodarte, otros podrían liberarte, pero todos te acercarán más a la verdad bíblica. Comenzamos nuestra travesía en las montañas humeantes del Sinaí. Retrocedamos en el tiempo hasta un momento épico en la historia humana. Una multitud inmensa acaba de escapar de la esclavitud egipcia y se encuentra al pie de una montaña humeante. Allí, entre truenos y relámpagos, el creador del universo está a punto de revelar un código de vida que definirá la identidad de una nación entera. Pero antes de sumergirnos en estas leyes alimentarias, necesitamos entender el contexto. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una civilización que adoraba a animales como dioses. Los egipcios veneraban toros, gatos, cocodrilos y sí, también cerdos en ciertas regiones. Imagínate la confusión mental, cómo distinguir entre lo que es alimento y lo que es deidad. Dios estaba creando una nueva identidad nacional, una cultura completamente diferente a todo lo que existía en el mundo antiguo. No se trataba simplemente de reglas alimentarias, se trataba de forjar una mentalidad, una cosmovisión, una forma de vida que los separaría radicalmente de las naciones paganas circundantes. Este no fue un simple conjunto de sugerencias dietéticas, fue un manual divino que distinguiría a los israelitas de todas las demás civilizaciones del planeta. Cada comida se convertiría en un acto de adoración, cada rechazo de ciertos alimentos en una declaración de lealtad al Dios verdadero. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los textos sagrados son cristalinos en su mandato. En cuanto al cochino, aunque posea pezuñas partidas, no mastica el bolo alimenticio. Por tanto, es detestable para vosotros. Jamás gustéis su carne ni toquéis sus restos mortales. Son abominación para vuestro pueblo. Pero aquí surge la primera pregunta fascinante. ¿Por qué específicamente estos criterios? ¿Por qué rumiar y tener pezuñas divididas? Algunos eruditos sugieren que estos requisitos apuntaban hacia características espirituales más profundas. Rumiar simboliza meditar, reflexionar, masticar la palabra de Dios repetidamente. Las pezuñas divididas representan caminar con pasos firmes, pero dividiendo correctamente entre lo sagrado y lo profano. Los animales puros, por tanto, se convertían en símbolos vivientes del carácter que Dios deseaba desarrollar en su pueblo. ¿Por qué esta prohibición tan específica contra los cerdos? Los animales aptos para el consumo debían cumplir dos requisitos inquebrantables: rumiar su alimento y poseer pezuñas divididas. Las vacas, ovejas y cabras cumplían perfectamente estos criterios, pero los cerdos, aunque tenían las pezuñas correctas, fallaban en el proceso de rumia. Sin embargo, esta clasificación iba mucho más allá de una simple categorización zoológica.
Se trataba de un sistema completo conocido como Kashrut, que establecía fronteras sagradas entre lo permitido y lo prohibido, entre lo puro y lo contaminado.